Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Resplandeciendo. Yo soy Katherine y junto a mi hija Naomi para LRP Televisión. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten el mensaje de hoy. y aquí comienza ¡Resplandeciendo! Hola a todos, bueno, les damos nuevamente la bienvenida. Hoy tenemos de nuevo otro capítulo sobre nuestro programa Resplandeciendo. Y hoy vamos a hablar un tema que generalmente la gente piensa que es para niños, y generalmente se enseña en las escuelas dominical. Como que yo no lo veo mucho que esto lo enseñen en las reuniones de adultos. Pero fíjate que ahora que estuve como investigando, hay un montón de datos sumamente interesantes que yo siempre lo había pasado por alto antes. Y es el Arca de Noé. ¿Tú has escuchado el nombre del Arca de Noé? Ese sí. ¿Sí? Ese es un clásico, hermanos. Es un clásico. El Arca de Noé. Fíjate que Naomi, que yo había visto un montón de dibujos del Arca de Noé y siempre se veía como un barco de madera. Como un barco sellado, pero como con la forma puntiaguda y todo de un barco regular. Pero fíjate que no era así. No era así. El Arca de Noé no tenía ni proa ni popa. ¿Qué es eso? Como la punta del enfrente y la punta de atrás. Oh. Que se llama creo que la proa es la de enfrente y la popa la de atrás, si no me equivoco. Qué chistosa la palabra. Proa y popa. Proa y popa. Porque el arca que se hizo no estaba hecha para dirigirla. No tenía timón, que tú sabes como el manubrio. Ajá. No tenía nada de eso, sino que estaba hecha solamente para flotar y dejarse dirigir por Dios. ¿Pero quieres saber por qué se tuvo que crear esta arca? Mira, en el año donde estaba Noé, hace muchísimos años atrás, hace como 4.800 años atrás más o menos, había mucha maldad. Mucha maldad en este mundo y ya la gente estaba ya descontrolada. No querían saber nada de Dios. Nada, y estaban haciendo todo lo malo que te puedas imaginar. Crímenes, abusos, idolatría, sacrificios de niños, todo lo malo que te puedas imaginar ocurriendo en el mismo tiempo. Y Dios trataba de acercarse a ellos, pero ellos dijeron no queremos nada, nos gusta vivir así, déjanos tranquilos y todo. Entonces Dios vio que si Él no ponía como un stop a eso que estaba sucediendo, ya ellos, todos los humanos que habían en ese momento iban a tener hijos, esos hijos iban a tomar los ejemplos de los padres, y todos iban a estar continuamente, todos los que fueran naciendo, iba a seguirse como expandiendo la población, y todos iban a seguir cometiendo los mismos cosas malas que estaban haciendo. Entonces la maldad iba a crecer junto con la cantidad de la gente. Entonces fue por eso que Dios dijo, voy a tener que hacer algo, voy a tener que intervenir. No tengo otra opción. No es que Dios sea malo y Él haya querido, digamos, acabar con la gente, sino que realmente no tuvo otra opción. Entonces, pero como Él es un Dios justo, Él vio que había una familia, que eran los únicos que seguían fieles a Dios. Y era la familia de Noé. Noé tenía una esposa y tenía 3 hijos. Y esos 3 hijos también estaban casados, pero no tenían hijos. Yo creo que estaban como todos recién casados. Entonces estaba Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y las 3 esposas, en total 8 personas. Y le dijo, ok, yo los voy a salvar, pero va a ser de una manera que ustedes ni se imaginan, por todas partes. Primero, porque tenían que construir un barco. Primero, donde ellos vivían era un lugar desértico. Entonces había que ir a buscar la madera bien lejos. Dios mío. Lo otro, un barco. ¿Tú sabes a cuánta distancia estaba el mar más cercano? Estaba a 300 kilómetros. Como ir de aquí a San Antonio casi. What? El mar más cercano. Lo otro, cuando iban a construir el arca,
por ejemplo, cuando aquí hacen los barcos, los hacen donde tienen como unas partes de abajo donde lo pueden anclar, como ponen unas grúas que los toman y los llevan, los pueden arrastrar al mar. El arca no tenía nada de eso. O sea, si construían el arca aquí se quedaba. ¿Me entiendes? Y lo otro, lo más impresionante, Naomi, no lo vas a creer. ¿Qué? Que el Señor le dijo que iba a venir un diluvio. Un diluvio es mucha lluvia, que no para. Pero ¿sabes qué? Hasta ese momento no había llovido nunca. Oh. Nunca. Eso es cuando llovía desde el... Claro, ¿te acuerdas que te conté que subía como un rocío, como un vapor? Yeah. Que era el que cubría la tierra. Entonces como que era un vapor que... yo lo que leí es que se parece como a la capa de ozono. ¿Tú conoces la capa de ozono? Que protege como la atmósfera de los rayos del sol. Era como algo parecido, pero con humedad en la tierra. Entonces, imagínate, lo que me impresiona de Noé es que no cuestionó a Dios. El Señor le dice, vas a construir un barco y le dice, porque va a venir un diluvio y vas a construir un barco en el desierto. Y le dice, pero el Señor le dice, vas a usar madera de gofer, creo que se llama. Y vas a ir a buscarlo, o sea, tenían que ir a buscarlo súper lejos y todo. ¿Y sabes cuánto se demoró? Poquito. Duró poquito, like 300 años. No tanto, 120 años. 120 años para construir ese barco. Pero ¿sabes qué? Es muy increíble que tú ves que está la mano de Dios envuelta ahí. Porque las maneras en que Dios le dio las instrucciones precisas a Noé de cómo construirlo. Le dio el ancho, el alto, el largo, cómo tenía que hacer los compartimientos adentro, porque adentro del arca no iba a ir solamente Noé y su familia, sino que iban a ir todas las especies de animales que habían, tanto terrestres como aves. Tenían que caber dentro del arca. Entonces el Señor le dio todo. Y lo otro, ¿sabes tú? Que el arca iban las maderas así, una al lado de la otra. Vamos a ver si mi hermano me puede poner todo esto que vamos a ir hablando aquí en la pantalla para que lo vayan viendo. Las maderas iban así, iban unidas o selladas con algo que se llama brea. Entonces, y la tenían que sellar por dentro y por fuera, con esa que es como, ¿tú conoces como el asfalto? Que es como ese líquido negro Yes. que hacen las calles. Bueno, la brea es parecido a eso. Pero en ese momento no se sabía que la brea era impermeable, que iba a proteger la madera de que no se metiera el agua. Hasta 2000 años después de la creación del arca, los chinos descubrieron que la brea servía para eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, Noé estaba adelantado para su época. era Dios el que estaba ahí. Dios mío. Te voy a decir qué tan grande era el arca. Medía 137 metros de largo, medía una altura de 14 metros y una anchura de 23 metros. Tú te estás más relacionada con los pies, ¿no es cierto? Entonces vamos a verlo. En pies, de largo eran 450 pies. Damn. De alto 45 pies y de ancho 75 pies. ¿Tú has visto los trenes, los vagones de los trenes? Es como si, de largo es como si fueran 10 vagones de tren. Así de largo era. Incluso tú has visto las canchas de soccer, más grande que una cancha de soccer. Si tú pones una cancha de soccer, es una cancha de soccer y 13 metros más. Tenían harto espacio. Claro, porque iban a meter, imagínate, tremenda cantidad de animales. Entonces, era de alto, era como si pusieran personas de toda altura, pusieran a 9 uno arriba del otro. Así de alto era. 9 Naomis. 9 de alto. Naomis. 9 ¿Se Naomis imaginan? más o menos. Y iba a ser adentro dividido en 3 pisos. Iba a tener una puerta y una ventana. Entonces, imagínate cuando Noé comenzó a construir el arca.
no lo hizo cerquita del pueblo donde vivía toda la gente. Entonces lo empezaron a ver primero con curiosidad. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará? Cuando empezaron a ver que estaba tomando forma de barco, imagínate esa gente que no le tenía ningún temor a Dios, empezaron a tildar a Noé de loco, de ridículo. Imagínate, Noé tuvo que aguantar las burlas por 120 años. 120 años. Y a veces nosotros, el bullying, ay no, que me dijeron esto y nos sentimos mal y todo. Noé aguantó las burlas de todo un pueblo por 120 años. Pero él siguió. Imagínate, en ese tiempo no habían taladros, no habían herramientas como las que hay ahora. Pero Noé trabajaba, ¿sabes?, con las herramientas rústicas del momento. Ujú. Y trabajó sin parar. ¿Cómo se llama? Así que bueno, pero llegó el día. Yo digo, no sé, ahora uno habla de Dios y hay mucha gente que no quiere creer de Dios, aunque están todas las evidencias ahí. En ese tiempo era lo mismo. Ujú. Porque imagínate, yo me pongo a pensar, ponle que yo no quiera creer en Noé, que no quiera creer que viene un diluvio. Pero cuando veo acercarse a los animales, porque Noé no fue a buscar a los animales vinieron a él. Y venían ordenaditos, y venían de 2 en 2, pareja, macho y hembra. Y empezaron a subir al arca. ¿Te imaginas, Noé? Bienvenidos, suban. Estaba yo leyendo que, ¿dónde fue que lo puse? Porque tengo 8 páginas de información No mucho que donde decir. tengo acá. Entonces hay una parte donde yo encontré donde decía que habían aproximadamente unas 35.000 diferentes especies de animales. Imagínate. 35.000. 35.000 especies. Pero los tuvo todos juntos, los tuvo Todos en juntos. cuartitos así. Bueno, los dividía, yo pienso que por como- tamaño, me imagino. A lo mejor por las aves en un lado, me a lo mejor imagino. por las que, claro, por lo mejor las que consumen carne, o en ese tiempo los No. leones consumían carne o No, carne eran vegetal? todos vegetarianos. Oh. Eso también lo investigué. Era tanto los humanos como la gente eran vegetarianos, la mayoría. ¿Los leones y los tigres? Todos. Entonces ellos estaban. imagino. Lo otro, que algunos dicen, ay, ¿cómo va a haber cubierto el diluvio toda la tierra? También investigué que se cree que en ese tiempo no estaba la tierra dividida en continentes como está ahora, Era todo. sino que estaba todo junto. Hay una palabra para eso en inglés. me olvidé. ¿Sí? Ujú, ¿No está todo junto? ujú. Así que, mira, aquí lo encontré. El arca podía aguantar 51 millones de kilos. Imagínate. Entonces, incluso se han hecho estudios de la NASA, se han hecho réplicas del arca donde se ha comprobado que hace 4.800 años sí pudo haberse construido un arca que tuviera la capacidad de aguantar lo que dice la Biblia que aguantó, Ujú. que fueron los animales y la gente y la comida, porque tuvieron que aguantar comida ahí durante bastante tiempo. Después te voy a decir cuánto tiempo estuvieron. ¿Y cuándo es que los leones y los tigres y todos los animales que comen carne se transformaron y empezaron Yo no a sé, comer? a medida del tiempo, ¿cómo se llama? Fueron evolucionando. Incluso yo estaba viendo, porque algunos decían, ay, sí, por ejemplo, habían los perritos. Decían, metimos los perritos por ley, pero solamente de esta especie. Y decía, ¿y que dónde aparecieron los demás? Entonces estaba viendo que cuando los animales empiezan como ¿cómo se dice? A reproducir una y otra y otra y otra y otra vez, cuando pasan 240 años más o menos, han aparecido todos estos montones de especies. Al irse reproduciendo unos con otros y se van mezclando, se van apareciendo diferentes especies. Entonces, que los animales que habían en ese tiempo no son exactamente los mismos que hay ahora, porque han ido cambiando con el paso del tiempo. Bueno, vamos a seguir con la historia. Entraron los animales al arca y la gente los vio entrando de 2 en 2. Pero, ¿y sabe lo que me llama la atención? Que entraron Noé y su familia al último, después de los animales, entraron ellos
y Dios dijo, yo voy a cerrar la puerta. Entonces yo me imagino que mandó un viento o algo, ¡pa! Y esa puerta se cerró. Pero sabes que la lluvia no empezó a caer inmediatamente. Pasaron 7 días y recién empezó a caer agua del cielo. Y la gente no conocía la lluvia si no había llovido nunca. Y entonces dijeron, ¿qué es esto? A lo mejor Noé tenía razón, iba a empezar a llover más fuerte y empezó. Pero a mí lo que me llama la atención es que pasaron 7 días desde que el Señor cerró la puerta a que empezó a caer el agua. O sea, Dios como que yo pienso que le dio 7 días más para que la gente tuviera una última oportunidad. Lo que yo creo. La Biblia no lo dice, pero es que esos 7 días a mí me quedaron como dando vueltas. ¿Por qué? Pero Dios tiene tanta misericordia con nosotros que nos da una y otra y otra y otra oportunidad. Y si Dios es así ahora, yo pienso que era así también antes, que les dio una oportunidad. Y bueno, empezó a caer la lluvia por 40 días y 40 noches. Y no solo la lluvia, porque la Biblia dice que se rompieron las fuentes de los abismos. O sea, yo pienso que aquí como debajo de la tierra hay como fuentes de agua también que salieron a flote. Entonces se juntó el agua que salía del subterráneo y la lluvia que caía del cielo por 40 días y 40 noches. ¿Tú te acuerdas del huracán Harvey? Y yo. ¿Que fue cuando? ¿En el 2017? No me acuerdo. Sí. Fue hace poco tiempo atrás. Duré una semana nomás en grado 8. Sí, claro. ¿Fue por el huracán? ¿Qué fue eso? Uh-huh. Sí, bueno. El huracán Harvey fue un huracán que llegó aquí. Nosotros vivimos en la costa, como les hemos dicho otras veces. Y aquí han llegado huracanes. Nosotros de los tiempos que llevamos acá, este es el segundo que llega directo aquí. El primero fue en el 2008, que trajo mucho viento. Y la mayor destrucción que trajo fue por los vientos. Uh-huh. Bueno, y el mar, que por el viento se metió el mar. Pero el huracán Harvey fue diferente. No trajo mucho viento, pero trajo mucha lluvia. Y el problema era que entraba aquí, salía al mar, volvía a entrar, volvía a salir al mar y volvió 3 veces. Y llovió por 5 días. Pero tampoco llovió como en el diluvio, sino que llovía como el 90% del día. Habían momentos en que paraba el agua. Y así todo, que aunque fueron solo 5 días, y fue una lluvia que igual paraba un poquito, Houston quedó bajo el agua. Nosotros gracias a Dios vivimos en un segundo piso. Pero nosotros, ¿te acordás, Naomi, que mirábamos la tele? Nosotros como que se nos hacía raro. ¿Te acuerdas que salimos a caminar? ¿Te acuerdas cómo estaban los apartamentos acá al lado? O sea. ¿Cómo se veían los autos? Yeah. Los autos se veían solo los techos de los autos. Desapareció muchas escuelas, muchos lugares que no se habían inundado jamás, nunca, desde casas que desde que se habían construido se inundaron con este huracán. Quedó horrible. Entonces, yo digo, imagínate, si eso pasó con 5 días, imagínate, con 40 días y 40 noches. Entonces, bueno, después de unos días lloviendo, el arca empezó a subir. Tú sabes, por el agua, que comenzó a subir y comenzó a flotar. Y anduvo flotando la pobre arca, pobrecito, por 150 días. Estuvo ahí. Total, sumando flotando. los 7. Claro. Sumando después de los 40 días, los 40 noches que llovió, pasaron 150 días en que el agua estaba así, en el nivel. Y después de 150 días, ahí me da risa porque la Biblia dice, y se acordó Dios de Noé. Como que se le había olvidado y el pobrecito estaba ahí flotando con todos los animales. En serio, la Biblia dice eso. Se acordó Dios de Noé. Yo digo, oye, el pobre ya estaba todo mareado allá adentro. Y los animales hediondos. Y comiendo lo mismo. ¿Había ventana? No la podían abrir, pues. O
sea, estaban encerrados. Imagínate, nosotros estuvimos encerrados aquí un poco por el huracán. ¿Cómo cuándo estuvimos? ¿Como 2 semanas? 2 o 3 semanas, sí. Y estábamos vueltas locas. Y por lo menos aquí teníamos internet, teníamos televisión y nos aburríamos igual, ¿te acuerdas? Sí, yo estaba más preocupada porque había perdido 3 semanas de clase y me iba a tocar pesado al regresar. Oh, ¿verdad? Que después tuvieron que estar, claro, porque fue... Aquí las clases comienzan en agosto y este huracán vino en septiembre. Duré nomás... No, 2 días en clase. Sí. Duré nomás 2 días en clase. Sí, y después... llegó el huracán. ¡fua! Y después, Sí. 3 semanas después, era como el primer día de nuevo. Y bueno, tú estabas en principio feliz porque estaban como tipo vacaciones, pero después tuvieron que recuperar todo ese Porque tiempo. yo dije, el verano no se ha ido. ¡Ah! Pero no, después dijeron, ya, chiquillos, como hemos perdido 3 semanas, ¡fua! ¡fua! Y pura tarea. Sí, estuvo pesado ese año, ¿te acuerdas? Que hasta yo tuve que ir a hablar al colegio porque era muchísimo. ¿Te acuerdas lo que te mandaban a hacer? Yo dije, Dios mío, yo no puedo ya. Uh-huh. Bueno, la cosa es que después de 150 días el Señor se acordó de Noé y mandó un viento. ¿Qué crees que estaba haciendo que se le olvidó? Yo no sé si habrá sido un tema de la traducción, porque no creo que realmente se haya olvidado. Pero tú sabes que esto fue escrito en otros idiomas. Estaba peleando guerras celestiales. No, él tiene como muchas cosas ahí. y bueno, mira, los únicos humanos que le quedamos, pues claro, entonces y bueno, me imagino como él haciendo sus cosas. ¿Qué ropa me pondré hoy día? ¡Ah! ¡Noé! He's just floating there. Tomás está flotando. Y ahí está. Yo me hubiera enfermado. sí. Dios mío. ¿Sabes tú que ahora que estaba escribiendo esta historia, estaba investigando todo y me trajo a la memoria, ahora que estaba pensando en toda la gente que se quedó abajo del arca? Porque el tema de hoy se llama No te quedes abajo. ¿Y sabes por qué le puse este tema? Primero porque es algo simbólico. O sea, como espiritualmente subirnos al arca, que el arca es la que nos va a salvar. ¿Me entiendes? Pero para subirte al arca tienes que ser valiente, tienes que ser obediente, tienes que tener fe, ¿me entiendes? Tienes que tener disciplina. Muchas cosas que tuvo que tener Noé para construir esa arca, que son las mismas cosas que tenemos que tener nosotros. O sea, no hacerle caso a las burlas. Porque la gente que se burla es ignorante, o sea, se burla de lo que no conoce. Hay que tener disciplina, como la hemos tenido nosotros, de estar aquí cada semana, También. que tenemos que transformar todo acá para poder hacer este programa. También la familia de Noé que tuvo que cooperar con todo al ver su papá. Pero en ese tiempo tú ves como Dios habló con Noé y le dijo, Noé, vas a hacer esto, esto y esto. Y Noé se lo comunicó. En ese tiempo había mucho como respeto por el patriarca, por el padre, por el jefe de familia, porque Noé le dijo a la esposa, bueno, esposa, esto fue lo que me dijo Dios, vamos a construir un barquito. Y dile a los hijos que cooperen y a las esposas también. Y todos trabajaron en equipo para hacer el trabajo. Así que tenemos que tener nosotros ahora las mismas cualidades de Noé para no quedarnos fuera cuando el Señor venga y nos lleve con Él. Y, ¿cómo se llama? Porque ese día va a llegar. Y el que quiera creer, va a creer, y el que no, se va a quedar en el otro tipo de diluvio. Pero bueno, la cosa es que Dios mío, qué fuerte, hermana Katy. Pero bueno, lo que creen se irá con el Señor. ¡Lo que no! sí, bueno, ¡Para el del infierno! tú sabes que Jesús dijo cuando estuvo aquí que cuando venga ese tiempo de que Él nos lleve, nos venga a buscar y nos lleve, ese tiempo va a ser como los tiempos de Noé. Jesús nombra a Noé y dice, esos días cuando sucedan esas cosas que están en el Apocalipsis y todo lo demás, es porque la humanidad volvió a comportarse como se comportaba en los tiempos de Noé. Y para allá vamos casi. Cada vez nos acercamos un poquitito más. Pero bueno, me estaba acordando, no sé, no creo que te contaba esta historia. No me acuerdo, es que, mira, Leo, mi esposo, tu papá, era bien nervioso cuando me conoció.
Pero le han pasado tantas historias conmigo que ya tiene nervios de acero. Bueno, la cosa es que nosotros todavía estábamos pololeando con tu papá. Estábamos pololeando. Y viajamos a Valparaíso. Ujú. Y fue poco antes de casarnos, parece. No me acuerdo. La cosa es que en Valparaíso él tiene familia, él vive su mamá y sus tíos, sus primos. Y yo también tenía familia ahí y muchas amistades y todo. Entonces nos dividimos. Él fue a hacer cosas con su familia y yo cosas con la mía Ujú. en Valparaíso. Porque íbamos por poquitos días. Entonces aprovechamos, tú sabes, de maximizar el tiempo. Entonces a él se le ocurrió ese día ir a una ciudad que se llama Pomaire. La gente en Chile la conoce y los chilenos que viven acá también porque es bien famosa. Pomaire, esa ciudad es famosa por las cosas de greda. ¿Tú conoces la greda? La arcilla, lo que hacen estos como los jarros, como de barro, Oh, como el clay. pottery. Y ya, pero que de clay. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, él fue para allá y llegó con una tremenda cantidad de cosas, figuras hechas, varias que eran como estos pocillitos que se hacen pastel de choclo, como esos platitos redondos así, Oh. así, y de greda, porque queda bien rico el pastel de choclo en esos, como que le da otro sabor, y con figura y todo, pero entre todo, llegó con un chancho de alcancía, pero que medía como hasta aquí. Era grande, es súper grande, como hasta por aquí. ¿Me entiendes? Era más de 1 metro de alto. Es como el chancho ese de Squid Game. Claro, sí, no, pero era ancho y tenía las manos así. What? El chancho. ¿Estás segura que no era papá? Y tenía, ya llega. Y tenía las manos así. A ver. Bueno, A veces se pone así. la cosa, Naomi, que en ese tiempo yo nunca había andado en avión. Tu papá viajaba constantemente a ver a tu abuelita y él sabía la rutina. ¿La abuelita nació en Valparaíso? No creo que era Antofagasta, pero ya vivía muchos años en Valparaíso. Yo creo que... Y entonces, bueno, no me hagas desviarme del tema que después se me olvida para dónde voy. La cosa es que había que tomar un transfer, que es como un bus Ujú. que nos iba a llevar desde Viña al aeropuerto. Y de ahí vamos a tomar el avión de Santiago a Antofagasta. Y entonces tu papá trabajaba en la minera en ese tiempo. Y él trabajaba de martes a martes. Y ese vuelo nosotros lo estábamos tomando para llegar el lunes en la noche. Allá. Y en ese tiempo los pasajes eran carísimos. En avión. Entonces lo compramos el más barato. Que ese tiempo igual era caro. Y sin seguro, sin nada. ¿Me entiendes? O sea, si lo perdíamos el pasaje. ¿Me entiendes? Pero nosotros habíamos hecho todos los cálculos para llegar a tiempo. La cosa es que el transfer se tomaba en la Plaza de Viña. ¿Tú conoces la Plaza de Viña? Creo que está cerca del casino. ¿El que tiene el reloj? Ese es como el de Viña. Ay, yo tengo tantos años fuera de allá. El reloj, el que... Sí. Es como la cuestión... Sí, el reloj de las flores, pero no, creo que la plaza está más allá. Sé que está el casino por ahí, pero no sé a cuánta por el distancia. Oh, ¿está por el mar? Sí, ¿Sí? sí. Tú fuiste hace menos tiempo que yo. Yo no fui. Yo me recuerdo que compartí un helado ahí con mi abuelita y entramos porque necesitamos usar el baño. Gracias, abuelita, si estás viendo esto, la extraño. Y bueno, la cosa es que esa plaza es grande. Entonces nosotros partimos con tu papá los dos solos a tomar el transfer. Y íbamos con la maleta de la ropa, de las cosas que habíamos tomado, o sea, que habíamos llevado, el bolso con todos los cacharritos y las cosas de greda que tu papá había comprado en Pomaire y el chancho. Y entonces llevamos el chancho agarrado, cada quien de un brazo al chancho. Yo de aquí, tu papá del otro lado y caminamos. Naomi, nos bajamos, tomamos ¿Cuánto pesaba? montones y más encima era desde Playa Ancha. Imagínate, tuve que bajar todo el cerro con el micro. Y de ahí otra micro caminando con el chancho por el plan de Valparaíso a tomar otra micro que nos llevara a Viña con el chancho y pues caminar varias cuadras ahí. Pero esta no es la mejor parte.
Resulta que estuvimos ahí parados, parecía que teníamos como al niño chico ahí. Y estuvimos parados esperando un montón de rato y el transfer no llegaba. Y se estaba pasando la hora y nada, pues. Generalmente eran puntuales porque sabían que tenían que llegar al aeropuerto. Entonces llamamos por teléfono, en el tiempo no había celulares, nada, pues. Buscamos caminar con el chancho a un teléfono público y llamamos y nos dijeron, no, el transfer ya pasó hace rato. Había pasado por la otra calle, del otro lado de la plaza y nos habían dejado botados. Nosotros nunca lo vimos pasar. Nosotros nos quedamos del otro lado de la plaza esperando con el chancho. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que llegar a tomar ese avión a Santiago porque tu papá tenía que entrar a trabajar el otro día a la minera. Y la minera no era cerca, o sea, él tenía que tomar también una van que lo llevaba de Antofagasta a la minera, que la minera era fuera de la ciudad, horas fuera de la ciudad. Entonces, lo que dijimos, la única opción, ir al rodoviario, que es el terminal de buses. Y eran varias cuadras caminando con las maletas y el chancho. Yo quería dejar botar esa cuestión, pero tu papá se había encariñado con el chancho. Así que yo creo que me dejaba botar a mí, pero no al chancho. ¿Era pintado, era bonito? No, era de color greda, como mi cartera, café. Era pero estaba bien hechito, sí. Estaba bien hechito. La cosa es que llegamos al rodoviario y yo con los nervios y la risa y todo, me dieron ganas de ir al baño. Y partí corriendo al baño y le dije a tu papá porque era ya una emergencia. Y partí corriendo al baño y cuando salgo del baño veo a tu papá colgando de la puerta del bus con el chancho agarrado de un lado y me gritaba, súbete, súbete con el chancho. Y la cosa es que el chofer le dijo, no la podemos esperar a ella, porque para subir tenés que comprar aquí el pasaje, era un trámite. Así que le dijeron, o se va solo usted con el chancho o se baja. Y entonces tuvo que bajar tu papá, porque no me iba a dejar botar ahí, po. Así que tuvimos que buscar otro bus. Y tu papá le explicó el problema que teníamos al chofer y el chofer nos hizo el favor. Y se fue soplado. A cada rato allá en Chile los buses tienen como una alarma cuando pasan el límite de velocidad. Y a cada rato sonaba esa alarma. Pobrecito el chofer. A cada rato llegaba al límite de velocidad. Pero el bus no iba directo al aeropuerto. O sea, nos iba a dejar a una parte de la carretera donde podíamos tomar un taxi. Y que el taxi nos llevara ¿cómo se llama? Al aeropuerto. Y llegamos, ¿y sabes qué? Llegamos tarde. Pero el avión no había partido porque había tenido un problema con el aire acondicionado. Y gracias a eso pudimos tomar el avión y llegar a Antofagasta. Y gracias a Dios tu papá pudo ir a trabajar y todo. Así que, como sea, pero sí fue una odisea. Nos quedamos abajo del bus del transfer y nos tocó toda esa odisea de ¿cómo se llama? Para poder volver. Así que eso me estaba acordando, pero cuando le puse el título No te quedes abajo, me acordé de la anécdota. ¿Cómo han vivido ustedes? Sí, montones de cosas. Pero bueno, volviendo ahora a Noé, porque ya, se nos fue rápido la hora. ¿Cuánto nos falta? 20 minutos. 20. Ya se nos fue bastante, más de media hora. Bueno, la cosa es que Noé, nos quedamos con Noé en el barco, flotando. Y la cosa es que después que pasó ¿cómo se llama? El Señor se acordó de que estaba Noé ahí, mandó un viento. Y empezaron a pasar muchos días a que empezara a bajar el agua. Y el arca encalló, o sea, como que quedó atorada en una montaña que se llama el Monte Ararat, que es como el Everest. Altísimo. Ese monte está en la frontera de Turquía con Rusia.
Y entonces, ¿cómo se llama? Ahí y Noé esperó 40 días más para que quedó ahí, mandó un cuervo. Y mandó para ver si el cuervo podía parar por ahí, porque iba volando, a ver si encontraba tierra. Y no encontró tierra, pues así que el cuervo volvió. O sea, había como quedado solamente como que esa punta donde estaba el arca era donde estaba. Y todo lo demás seguía bajo agua. Después mandó una paloma. La paloma tampoco. Pasaron 7 días y mandó una paloma. Y la paloma tampoco encontró donde volver, como descansar, y tuvo que volver al arca. Pasaron 7 días más. Y volvió a mandar a la paloma, y la paloma volvió con una ramita de olivo en la boca. Y ya Noé supo que después la mandó de nuevo. 7 días después, y la paloma ya se fue y dijo, freedom, libertad, no volvió nunca más. Dijo, ya estoy harta de este barco. Y se fue, ya no quiso volver nunca más la paloma. Hasta ahí llegó la paloma, hasta aquí llegué. Estoy hasta aquí. Porque ¿sabes cuántos días habían pasado desde que Noé entró al arca a que salió del arca? 371 días, más de un año. 6 días más. Imagínate. Noé tuvo paciencia. 120 ¡Sáquenme años. de aquí! 120 años construyendo esa arca y después estar 371 días adentro. Como madre leona. Imagínate, yo creo que imagínate, sin internet, sin celular, ¿tú te morís sin celular? Chiquillos, Córtenle los brazos, pero no le quiten el celular. Es que chiquillos, déjenme contarles. Yo acabo de agarrar un teléfono nuevo. Me costó un viaje. Sí, es que la señorita Naomi se le mete algo y tiene que... Y es que mi teléfono ya no funcionaba. Me daba puro problema. Y yo... Sí, continúa. Está bien. Es que la niña necesita el último modelo porque... Necesita el último modelo. Amén. Entonces, se me gastaba mucho la batería en esos otros teléfonos. Y yo decía, ¡sáquenme! ¡Libérenme de este teléfono! ¡Lo odio! Y lo compré. Y fíjense, hermanos, que ha sido una gran bendición. Ya déjate. No, en serio. O Ya, sea, pues volvamos a la arca, por niño. yo cuando quiero ya hacer algo ya no me mataba. O sea, yo dije, libertad. Dije yo, libertad. Y ahora soy una mujer libre. Amén. Sí, imagínate, y no estuvo 371 días, nomás con los animales y con la esposa. Imagínate, qué terrible. Así que, pero bueno, la cosa es cuando Noé salió Yo de hubiera ahí, tirado al agua. Noé salió de ahí, lo primero que hizo fue darle gracias a Dios porque vio que eran los únicos seres vivos que quedaban. Toda la gente que estaba, todos los animales que no se fueron al arca, todos murieron. Entonces eran los únicos. Entonces él se bajó del arca y lo primero que hizo fue hacer como, ¿te viste como esos holocaustos? Que hacen así como donde hacen fuego y... Mamá. ¿Qué? Holocausto se llama, po. Sí, holocausto es la Biblia, niño, ¿verdad? ¿Pero nazi? No, pues niño, holocausto. Se ocupó esa palabra también para eso, pero se llama holocausto a hacer fuego. Oh, Y- yo pensaba en los gas chambers. Yo dije, Dios mío. No. Mató a todos los animales, te se aburrió. Ya. Gracias No. por estar con nosotros. No. No, holocausto se le llama cuando tú haces como un fuego y que sale el humo. ¿Un Y fogata? dio una fogata. ¿El que quieres? Sí, hice una fogata, pero se llama holocausto porque tiene como un propósito, esa fogata, pero de alabar a Dios. Era como se hacía en esos tiempos. De esa manera uno como por ejemplo ahora uno va a la iglesia o hace cosas, en ese tiempo no habían iglesias.
Entonces la gente, cada quien hacía eso, holocaustos. Donde, bueno, y el Señor mandó un arco iris, ahí sale el primer arco iris, donde le prometió a Noé que nunca más, nunca más va a haber un diluvio. O sea, va a destruir la tierra con otras cosas, con fuego, con otras cosas. Pero no con lluvia. No con lluvia. Bueno, la cosa es que después de eso, hay mucha gente que ha dudado de la existencia de la arca, del diluvio y todo. Pero sabes que con la tecnología se ha podido descubrir que es verdad. Porque por dos cosas primordiales. O sea, han habido muchas pruebas, muchos descubrimientos, pero los dos que me llamaron más la atención primero fueron que en todos los montes altos que existen actualmente se han encontrado residuos como estos que le llaman coralinos, como de coral, que son productos, no sé si se llama producto o especie, como rocas o como conchas y todo eso, que se forman en el mar o en superficies que están cubiertas por agua. Se han encontrado esas mismas residuos en los montes. O sea, donde se comprueba que esos montes en algún momento de la historia estuvieron bajo agua. Porque no hay otra explicación que esos montes altos tengan ese tipo de residuos, de productos ahí en ellos, si no hubieran estado bajo agua. ¿Han encontrado restos del arca? Y eso es lo otro. Hay una prueba que se llama, que se usa como, se llama con el carbono 14. Tengo tantas hojas, se me perdió. Aquí está. Sí, carbono 14, donde han encontrado madera y le han hecho con ese carbono 14 esa prueba y se ve que han encontrado esa madera en el monte Ararat, y se ve que esa madera tiene una antigüedad de 4.800 años, que es la antigüedad de donde se estuvo en algún momento el arca allá arriba. Entonces, incluso te digo, las medidas que están aquí en la NASA, en la Biblia, en la NASA han hecho como simulaciones y se ve que es totalmente factible que un barco de esas características haya podido albergar esa cantidad de animales que dijo y haya podido flotar la cantidad de tiempo que se dijo utilizando esa madera, la brea y con las dimensiones que el Señor puso. Entonces, a mí me encanta eso porque, o sea, obviamente uno tiene que creer por fe, pero es bonito cuando la tecnología y otras personas de manera científica analizan y tratan de comprobar o de refutar lo que sale en la Biblia y no la evidencia muestra que lo que le dice la Biblia es verdad, fue correcto, fue posible. Y lo otro, tanto las religiones del cristianismo, el judaísmo y el islamismo, en sus escritos antiguos, hablan del arca de Noé. O sea, es una de las historias que casi la mayoría de las religiones que existen hasta el día de hoy coinciden en que fue verdad. Que estamos hablando de gente no de ahora, estamos hablando de escritos que se han encontrado con muchos miles de años de antigüedad, donde hablan de la existencia de una arca y de la existencia de un diluvio y de todo lo que sucedió. Así que, bueno, esa es nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a decir el versículo de hoy. Y me gustó uno que está en Proverbios. ¿Lo quieres leer tú? Aquí está. Proverbios 29-25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien liberado. Proverbios 29 al 25. Bien librado, no liberado. Bien librado. Donde dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Donde significa que la gente
te va a querer desmentir lo que tú crees, te va a querer engañar, va a querer bajar lo que tú crees, no solo de Dios, sino de ti misma. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que dice cosas que no son correctas, ¿me entiendes? Por eso tú siempre tienes que ir, confiar en el Señor, como lo hizo Noé. ¿Cuáles son las cualidades que tenía Noé? Nos vamos a despedir con eso porque esas son las cualidades que tenemos que tener nosotros también. Las cualidades son, Naomi, ¿te acuerdas? Perseverancia. Perseverancia, Fe. fe, Responsabilidad. responsabilidad, disciplina, Disciplina. disciplina um, y Obediencia. obediencia. Así que aunque las cosas que a veces Dios nos dice, ¿sabes por qué es lo que me gusta a mí? Porque Dios actúa, le gusta mostrar su poder de maneras milagrosas. A Él le gusta que nosotros obedezcamos las cosas más insólitas que a Él se le ocurren. Así que, bueno, ese es el mensaje de hoy. No se queden abajo, súbanse al arca. Y la única manera que es estando ahí cerquita de Dios. Así que bueno, volvemos la próxima semana con otro episodio. Vamos a ver ahí en qué Dios nos ilumina esta semana para traer otro tema. Ojalá que sea entretenido, que les guste. Y bueno, ahí dejen los comentarios, cualquiera que quieran dejar sobre si tienen alguna sugerencia. Así que bueno, gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero hayan disfrutado del mensaje. Y nos vemos en el próximo capítulo de ¡Resplandeciendo!